Bueno, entonces muy buenos días. Hoy vamos a ver lo que son los contratos atípicos o los contratos no regulados, que se pueden definir como todos los contratos que no están regulados o no están legislados o que de alguna o de ninguna manera están regulados desde el derecho positivo, el derecho formal o el derecho codificado. Sí, dentro de estos contratos tenemos varios ejemplos como el outsourcing, la maquila, el contrato de franquicia, el contrato de concesión comercial, ¿sí? Entre otros. Tenemos como fuentes del derecho de los contratos atípicos la ley, las disposiciones civiles y la autonomía de la voluntad. Esas tres fuentes principales, y de ahí parten unos criterios como los principios generales del derecho y las teorías de la absorción, la combinación y la analogía, que nos sirven para poder determinar la norma a seguir o la resolución de los conflictos que se llegasen a presentar a raíz de los mismos contratos atípicos. Sin embargo, la misma Corte Suprema de Justicia ha establecido que es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la autonomía de la voluntad, la autonomía de las partes, toda vez que termina siendo como una de las fuentes primordiales con las cuales se puede llegar a dar solución a determinados conflictos que se puedan presentar en un eventual contrato, en un eventual proceso contractual. Esta siempre va a ser una de las más importantes, pues teniendo en cuenta que no se configura, pues teniendo en cuenta que como no están regulados, no están codificados, pues se podría manejar por esa misma lado. Entonces, en la misma medida en que veníamos explicando los contratos atípicos, vamos a explicar lo que es el contrato de distribución, que este contrato significa en el cual, o es mediante el cual tiene el objeto de otorgar el derecho de vender a un distribuidor a cambio de una comisión o un margen de renta determinado producto. ¿Qué es un margen de renta? Es la diferencia que hay entre el precio que se entrega por parte del productor y la venta que se realiza en un costo obviamente más alto. Entonces esa diferencia es el margen de reventa, que pues obviamente sirve como ganancia para ese distribuidor. Como sujetos o partes dentro del contrato tenemos que hay un distribuidor y hay un productor, ¿sí? Donde pues los dos se van a obligar frente a este contrato. ¿Qué características tiene el contrato de distribución? La primera es que es bilateral, quiere decir que entonces va a haber una obligación recíproca por parte del distribuidor y por parte del productor frente a las obligaciones o el contrato como tal. Es oneroso, ¿sí? Quiere decir que van a existir unas contraprestaciones económicas, como lo mencionamos, puede ser una comisión o un margen de reventa, por el mismo desarrollo del contrato. Es conmutativo, ¿sí? Porque existe, digamos que una previsión de las ventajas y las desventajas que puede tener este contrato. Es consensual porque los dos van a obligarse recíprocamente también. Atípico porque no está regulado por ninguna ley por ahora, ¿sí? O no está positivizado, no está en el derecho positivo como tal, no hay una ley que lo defina, sino que básicamente se basa pues en la costumbre y en todos los acuerdos de voluntades que hay hasta el momento. Es de colaboración por las dos empresas, que pueden existir ese beneficio recíproco también. Es intuito personae y de tracto sucesivo. Tracto sucesivo, ¿por qué? Porque tiene que irse perfeccionando, va a ir durante el tiempo y se va a ir perfeccionando para poder cumplirse con todas las obligaciones que tienen. ¿Qué obligaciones podrían tener las partes? Como obligaciones del productor podemos tener obviamente pues la entrega de la cosa que se va a entregar o la mercancía que se va a distribuir, entregarla pues dentro de los términos y condiciones que hayan establecido dentro del contrato al distribuidor, pues para que pueda hacer cumplir con sus obligaciones o funciones de distribución. También tiene como obligación de no meterse en la zona del distribuidor o en las zonas que hayan acordado, bien sea para vender su producto, ¿sí? Sino que exista como esa exclusividad por parte del distribuidor con quien se firma el contrato,
o que existan algunas prevalencias con otros distribuidores para que manejen cierta área de prestación, pues por así decirlo, del servicio. Entonces, tienen que tener como esas exclusividades y esos cuidados por parte del productor. Y por parte del distribuidor, obviamente, tener cuidado con la distribución del bien, de la mercancía, cumpliendo pues con las especificaciones de la marca, con las especificaciones entregadas por el productor y que se vayan entregando pues todas esas obligaciones. Y como terminación del contrato, ¿cuándo se puede terminar este contrato? Puede ser, digamos que inicialmente por tres causas, tres razones. Primero, por el vencimiento del plazo del contrato que se haya establecido, ¿sí? Que se haya alcanzado ese plazo y pues que ya no haya de pronto una prórroga o una determinación de seguir con ese contrato, entonces ahí se terminaría. Por una causal o una terminación unilateral por cualquiera de las partes que lo quiera terminar unilateralmente por cualquiera de sus justificaciones en que no quiera continuar con este contrato. Y la tercera es por la insolvencia de cualquiera de las tres partes, ¿sí? Recordemos que la insolvencia es cuando se declaran prácticamente que no tienen los recursos o en quiebra, y entonces por esa insolvencia que ellos se declaran, pues también se podría dar como por terminado ese contrato de distribución. Esto pues a manera general de lo que es el contrato de distribución como uno de los contratos que están definidos en los contratos atípicos o no regulados o no positivizados en el derecho, valga la redundancia, positivo, formal o regulado. Otro de los contratos atípicos o no regulados que tenemos es el contrato de concesión comercial, contrato que de hecho se puede referenciar o se puede ejemplificar y es muy común con el tema de los concesionarios de los carros, ¿sí? Que utilizan determinada marca de vehículo y son autorizados para comercializar y posicionar y pues digamos que obtener beneficios económicos a través de esa marca. Como concepto, objeto del contrato, tenemos que es un contrato mediante el cual el dueño de una marca concede la explotación de esa actividad o de ese posicionamiento, de esa comercialización a un concesionario, ¿sí? Con el fin, obviamente, pues de que obtenga ciertos beneficios económicos a raíz de esa actividad que va a ejercer. Como sujetos o partes de este contrato tenemos un concedente y un concesionario. Concedente pues obviamente va a ser el dueño de la marca, el dueño del servicio, ¿sí? El que las fabrica y pues da esa autorización o concede esa explotación de esa actividad a la otra parte, que quien viene a ser el concesionario, ¿sí? La persona que recibe esa autorización de explotación y bajo sus propias condiciones o bajo sus propias responsabilidades va a hacer o a ejercer esas actividades de comercialización y de posicionamiento de la marca, con los cuales obviamente obtendrá ciertos beneficios. Como características de la concesión, del contrato de concesión comercial, tenemos pues primero que es un contrato consensual, sí, no requiere determinadas solemnidades pues para que se haga efectivo. Es un contrato de adhesión, adhesión quiere decir que existe ya un contrato o unas condiciones determinadas y la otra parte pues entra a adherirse a ese contrato pues para que pueda digamos que cumplir con sus obligaciones y hacer parte del contrato. Es un contrato bilateral, es decir, va a tener obligaciones recíprocas por las partes, ¿sí? El concedente y el concesionario. Es oneroso, pues porque como lo mencionamos va a tener unos beneficios económicos y va a tener unas contraprestaciones económicas a raíz de la explotación de la actividad que realiza. Conmutativo, pues porque se pueden prever las desventajas y las ventajas del mismo. Atípico, ¿sí? Como lo mencionamos, no es un contrato que esté regulado directamente por la ley, no está positivizado, sino que pues a través de actividades como la voluntad de las partes, pues se ha ejercido a lo largo del tiempo, específicamente del siglo XX para acá. Es de tracto sucesivo y en título personal, recordemos tracto sucesivo porque va a tener o va a depender de la ejecución durante el tiempo para que puedan hacerse efectivas todas sus condiciones. Como obligaciones del contrato, de este contrato de concesión comercial, pues se pueden decir como obligaciones del concedente, pues obviamente que actúe de buena fe, que entregue los materiales, las mercancías que se van a explotar, ¿sí?
que se van a autorizar, que los entregue pues dentro de los términos y condiciones que se hayan pactado dentro del contrato, ¿sí? Y como obligaciones del concesionario, obviamente pues que bajo su propia responsabilidad ejecute estas actividades, que siempre tenga disponible las cuentas, que cuide obviamente también los materiales, por ejemplo en este caso los vehículos, del ejemplo que veníamos manejando, sí, que los cuide, no los vaya a deteriorar mientras se le dan en concesión para que haga la explotación de la actividad comercial, ¿sí? Entonces tiene que también cuidarlos y digamos que ejercer pues esas obligaciones comunes y corrientes de cumplimiento efectivo que se pactan dentro del contrato. Formas de terminación de este contrato de comercial, principalmente tres. La primera, pues la expiración del plazo, sí, que se haya terminado el plazo para la ejecución de este contrato y entonces pues por ende ya se limita pues a que se termine ese contrato. De manera unilateral por cualquiera de las partes, sí, que se haga una terminación unilateral, sí, bajo las condiciones y los términos que pues él considere justificables pues para haber terminado ese contrato. Y también, como lo mencionábamos en el contrato de distribución, por insolvencia de cualquiera de las partes, ¿sí? En cualquier momento, cuando alguna de las partes se declara en insolvencia, también se puede dar por terminado este contrato de concesión comercial, contrato que hace parte del grupo de los contratos atípicos o no regulados en el derecho positivo. Ahora tenemos el contrato de franquicia, un contrato también muy famoso en los últimos tiempos, cuyo concepto o objeto es la de realizar una actividad de mercadeo de propiedad del franquiciador o dueño de la marca a cambio de un dinero o una regalía o las dos, ¿sí? Se tienen como sujetos o partes dentro del contrato un franquiciador y un franquiciado, ¿sí? Franquiciador o franquiciante, franquiciado o tomador. El franquiciador es el dueño de la marca, ¿sí? El dueño de la empresa, de la marca como tal, que ya tiene determinada experiencia, ya tiene un negocio muy bien posicionado y entrega o realiza, digamos, esas autorizaciones de esa propiedad para que un franquiciado entre a explotar esa marca, a comercializar en nombre o digamos utilizando pues obviamente en los beneficios de esa marca, específicamente la experiencia, el know-how o el conocimiento de hacer, ¿sí? el cómo hacer, el saber hacer, ¿sí? Entonces todos esos temas que se van a vincular dentro de este contrato de franquicia. Tenemos obviamente ejemplos muy claros, McDonald's, Burger King, todas estas cadenas grandes de empresas que han franquiciado, digamos que valga la aclaración, esos negocios y pues dan esas autorizaciones de utilización de la marca pues para que determinados franquiciados o tomadores puedan explotarla y obviamente a través de eso tienen unos beneficios recíprocos y pues porque el franquiciado obviamente a través de las ventas va a tener unos beneficios económicos y el franquiciador obviamente tiene a cambio un dinero o unas regalías por la utilización de esa marca a nivel o a través del tiempo. Hay tres formas de franquicia, ¿sí? Esas formas de franquicia pueden ser por servicios, una franquicia de servicios, cuando el producto, no sería producto, sería un servicio, es lo que se autoriza para que se comercialice, ¿sí? Para que se explote ese know-how, por ejemplo, una cadena de hoteles, ¿sí? Los alquileres de carros, esos servicios que son unas empresas creadas de servicios y que ya debido a su experiencia y debido al negocio, el modelo de negocio exitoso, pueden vender ese know-how. Otra de las formas es el de producción, ¿sí? Producción cuando se produce algo directamente, un producto, y también pues obviamente ese productor, ese fabricante vende ese modelo exitoso o ese modelo de negocio exitoso, vende para que sea explotado o sea comercializado por el franquiciado o tomador. Y la tercera forma es la de distribución cuando ya se tiene un listado de productos o de mercancías que podrían salir a la venta y se vende también pues obviamente o se autoriza la venta a través del franquiciado de esos determinados productos.
Como características también de este contrato de franquicia tenemos que es consensual no nos va a requerir de demasiadas formalidades para que se pueda desarrollar o ejecutar este contrato. Es bilateral porque me va a tener unas obligaciones y derechos recíprocos por parte de los sujetos o las partes. Atípico, ¿sí? Hace parte dentro de este grupo que hemos venido viendo que no tiene una ley específica que los regule, no está positivizado, ¿sí? Y pues por ende hace parte de este grupo de los no regulados. Es de trato sucesivo porque a través del tiempo se va a ir ejecutando, se va perfeccionando y se va mejorando. Intuito personae porque es un valor único, personal de estos productos que se permiten o se van a negociar. Oneroso, ¿sí? Porque van a haber unas prestaciones o unas contraprestaciones económicas para las partes, como lo mencionábamos, obviamente para parte del franquiciado por los márgenes de venta que va a tener, y por parte del franquiciador va a tener a cambio pues unas sumas de dinero y unas regalías, y es un contrato de cooperación porque las dos partes obviamente van a ayudarse entre sí para seguir, digamos que, explotando esa marca y posicionándola a través de las ejecuciones que se hagan a través del contrato. Como obligaciones generales, obviamente se tiene el franquiciador que entregue pues, todas las autorizaciones de la marca, que haga sus registros respectivos, especialmente cuando la marca es internacional, ¿sí? Cuando es de otro país y se va a ejecutar en un país diferente al que es comúnmente esta marca. Y el franquiciado obviamente tendrá como obligaciones la de registrarse y obviamente también la de pagar al franquiciado constantemente, bien sea los sumas de dinero para que haya sido autorizada la marca y las regalías o los dineros que tienen que pagarse al transcurrir del tiempo y pues teniendo en cuenta también las condiciones del contrato, ¿sí? Si se pactó que anualmente se va a pagar alguna regalía, pues obviamente que cumpla con esas condiciones. Es importante tener en cuenta que este contrato tiene unas características especiales también generales, y es que cada sujeto va a tener sus propios empleados, va a tener su propia publicidad, pese a que el franquiciador tiene que también contribuir con temas publicitarios y cuidados de la marca. Todos tienen pues sus propios empleados, sus propios manejos, son muy independientes entre sí, ¿sí? Entonces, pues digamos que son características que se les dan y que pues de cierta manera tienen preferencia a la hora de una persona querer invertir en un modelo de negocios como estos. Ahora bien, como para la terminación del contrato, se tienen esta vez 4 posibles condiciones que son las principales, ¿sí? El plazo, cuando se cumpla el plazo de ejecución del contrato que se determinó inicialmente en el mismo. Por incumplimiento de cualquiera de las partes también puede ser una causal de terminación del contrato. Por mutuo acuerdo, sí, mutuo entre las dos partes que hayan decidido dar por terminado ese contrato con sus justificaciones o sus condiciones que deseen. Y la última, por muerte de cualquiera de las partes, ¿sí? Si alguna de las partes fallece, entonces también se da por terminado ese contrato y pues ya da por terminado como tal la explicación de todo este contrato de franquicia y por su conducto la explicación de estos 3 primeros contratos que hacen parte del grupo, del paquete de los contratos atípicos que no están regulados en el derecho positivo.